Os doy la más cordial bienvenida, amigos, a nuestro próximo apasionante video turístico por las tierras de Egipto. Hoy te invito a participar en una incomparable ascensión al monte sagrado de Moisés. Este es el lugar donde, según la leyenda, Dios le dio los 10 mandamientos al profeta Moisés. Para muchos cristianos este es un lugar simbólico. Nuestra aventura comenzó en el cálido abrazo de Sharm el-Sheikh. Antes de conducir hacia las mágicas montañas del Sina, decidimos utilizar los servicios de un conductor individual para que nuestro viaje fuera lo más cómodo posible. El atento conductor se encargó de todos los asuntos organizativos y pagamos $120 por los dos. Si quieres hacer un tour, se realizan cada 2 días y cuestan $45, pero el grupo se hace grande y hay mucha gente en la cima. Nuestros $120 nos permitieron alejarnos de las multitudes y tener una mejor experiencia escalando el monte Moisés. El importe incluía no solo el transporte, sino también a nuestro guía beduino, quien se convirtió en un compañero indispensable en esta aventura nocturna. El precio también incluía el almuerzo e incluso la ropa de abrigo necesaria que nos proporcionaron. La reunión estaba prevista en nuestro hotel a las 22 de la mañana, cuando la oscuridad de la tarde envolva por completo a Sharm el-Sheikh con su manto. A través de la oscuridad partimos hacia el norte a lo largo de la peninsula del Sina. El camino no estaba cerrado, pero cada kilómetro nos recordaba el próximo encuentro con el majestuoso monte de Moisés. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Hace FRO? Tengo mucho FRO. Y debes elevarte aún más. Hace mucho FRO. Habitante a muchas patrullas y puestos de control en la carretera, ya que Israel y la Franja de Gaza están cerca, donde actualmente se están desarrollando importantes acontecimientos militares. A medianoche llegamos al pie del monte Sina, donde la oscuridad de la noche fue solo un preludio de nuestro ascenso a la cumbre. El conductor nos llevó a un pabellón comercial local con iconos cristianos. Aku se encuentra una gran iglesia de Santa Catalina. Hay iconos antiguos Aku. Muchos de ellos se hicieron hace mucho tiempo. Todo esto está hecho a mano. Y en esta tienda también vendemos iconos confeccionados a mano. No tenemos una fábrica. Todos estos iconos están hechos por monjes. Aku puedes comprar diferentes conos para elegir para ti o tus seres queridos. Los iconos monásticos antiguos se encuentran entre los iconos más importantes y venerados de la sociedad cristiana, muchos de los cuales, entre otras cosas, se consideran milagrosos. Algunas personas creen en ello, otras no. Esta es una cuestión de fe personal. Hoy en día, se pueden encontrar iconos de antiguos monasterios en muchas ciudades y países. Sin embargo, cuando se trata de los más antiguos, es imposible no recordar los que se conservan en el famoso monasterio de Santa Catalina en el monte Sina en Egipto. Cerca del pie del monte Moisés se encuentra el famoso monasterio de Santa Catalina, también conocido como Monasterio del Sina. Fue construido entre 548 y 565, y hoy en día se considera uno de los monasterios cristianos en funcionamiento más antiguos del mundo. Como era de esperar, este lugar sagrado alberga algunos de los conos monásticos más antiguos, incluido el cono más antiguo conocido, Cristo Pantocrátor del Monasterio del Sina, y un cono cristiano muy importante de la Virgen Mara y el Niño Jesús, que data del siglo VI después de Cristo. Si lo deseas, puedes encargarle un camello a un beduino para poder subir en él al monte de Moisés. Pero eso es si tú personalmente lo deseas. Es mejor subir a pie, para no congelarte. Y verás todo mejor. Y también, como está escrito en internet, si subes a la cima de la montaña en un camello, todos tus pecados recaerán sobre el camello. Pero en este caso, el camello asumirá muchos de los pecados de la persona y ésta será muy infeliz. Lo siento por los camellos. En general, el icono de Cristo Pantocrátor es el icono religioso bizantino más antiguo y data del siglo VI después de Cristo, la representación más antigua que se conserva de Jesucristo como Pantocrátor, es decir, gobernante de todo. Los historiadores y eruditos la consideran una de las obras más importantes y reconocibles en el estudio del arte bizantino, así como del cristianismo ortodoxo y católico oriental. A través de la impenetrable oscuridad de la noche llegamos al pie del monte Sina. Las estrellas del cielo resplandeciente nos guiñaban burlonamente desde arriba. El coche en el que vamos como turistas individuales se detuvo y abrió las puertas, de las que sale el aire helado de las montañas nocturnas. El tiempo se detuvo a esta hora, cuando todo a nuestro alrededor parezca sumergido en un sueño mágico. Las 2 de la madrugada es una hora en la que la naturaleza suele descansar en silencio y solo los sonidos de los habitantes de la noche despiertan en su misterioso ballet. Sin embargo, en ese momento no habitante a ni un alma en los caminos cercanos al monte Sina. Solo somos nosotros y nuestro guía dirigiéndonos hacia la entrada al territorio donde comienza el sendero. Un beduino local nos espera más adelante. Su nombre significa guapo.
En árabe su nombre es Jamil. Se trata de un gua beduino local, que probablemente también sintió la magia de esta inusual madrugada y ya tenga prisa por encontrarse con nosotros para superar por enésima vez esta ruta, en la que conoce cada piedra incluso en la oscuridad. Los grados bajo cero cubrieron el mundo circundante con un manto helado, lo que nos obligó a respirar el aire con especial temor. Nos hemos aislado. Llevamos linternas. Cada paso del camino sonaba como una invitación de la naturaleza a levantar la cabeza y prestarnos atención a nosotros, viajeros solitarios que decidimos contemplar el amanecer en la cima de la montaña. Hoy no es un día turístico y el monte Sina era nuestro territorio inviolable. Los grupos de turistas llegarán recién mañana, pero por ahora nosotros dos y nuestro gua local podremos disfrutar de este momento único en el que nos convertimos en parte de la naturaleza, que aún no ha despertado de su sueño nocturno. El cielo nocturno en el monte Sina es mágico, envuelto en misterio, como un manto de estrellas extendidos sobre los picos de las montañas. Las ardientes joyas del cielo brillan con una luz brillante, como si los faraones del antiguo Egipto hubieran esparcido sus tesoros en las vastas extensiones de la eternidad. Tu nombre se traduce como hermosa. ¿De quién es mi nombre? Ese significa guapo. El nombre Jamil significa guapo en árabe. También tenemos un nombre femenino Jamilia, lo que se traduce como hermoso. Todo está claro. Los imponentes picos de la cadena montañosa que rodea el monte Sina, como centinelas, se elevan aún más con cada paso, creando una sensación misteriosa y majestuosa, como si dioses y titanes se encontraran en el cielo. El monte Caterín, majestuoso e inquebrantable, se eleva a una altura de 2.629 metros, como un guardián inmortal. Este es el punto más alto en el mapa de Egipto. Desde el sendero, esta montaña parece simplemente un punto gigante en el horizonte. En su cima, en el lugar donde fueron encontradas las reliquias de la gran mártir Catalina, se encuentra una capilla ortodoxa, construida por monjes con donaciones del zar ruso Iván el Terrible. Bajo la luz de la luna, los picos de las montañas de la Peninsula del Sina se transforman en un paisaje encantador donde las sombras hacen su juego y los contornos de las rocas emergen de los rincones más oscuros de la noche. Los desfiladeros y los desfiladeros oscuros se vuelven misteriosos, como si en ellos se escondieran secretos de siglos. Pero también hay algo aterrador en esta belleza. En el silencio de la noche, cuando las estrellas brillan como piedras preciosas sobre terciopelo negro, las montañas del Sina pueden parecer una puerta mística a otro mundo. El cielo nocturno en el monte Sina no es solo belleza, sino también un encuentro con la grandeza de la naturaleza. En general, la tradición yuda no ha conservado la ubicación exacta del monte Sina. La veneración del actual monte de Moisés como monte Sina es una antigua tradición cristiana que se remonta a principios del siglo IV. Por supuesto, en los tiempos modernos se propusieron otras opciones de identificación. Pero las circunstancias han evolucionado de modo que la montaña actual, siendo una de las más altas de Egipto, se ha convertido en un símbolo de peregrinación. Hoy en día, en la cima del monte Moisés hay una iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad y una pequeña mezquita. Les mostraré todo esto más adelante en esta película. Al norte de la iglesia, bajo una roca, hay una pequeña cueva donde, según la Biblia, Moisés se escondió durante 40 días y 40 noches. En la ladera norte de la montaña se encuentra el templo rupestre ortodoxo del profeta Elías y su pozo, así como la capilla ortodoxa de la Virgen Mara. Desde el norte, al pie de la montaña, se alza el monasterio de Santa Catalina. En la Biblia, la montaña recibe diferentes nombres: Sina, montaña de Dios Joreb o simplemente monte Joreb. A veces se habla de los acontecimientos del Sina, en Joreb. El monte Sina también se menciona varias veces en el Corán. Por ejemplo, lo juro por el monte Sina. O también hay una línea como: con esta agua cultivamos para vosotros un olivo, que viene del monte de Tur en la región del Sina. Produce aceite y condimento para los que comen. Hello. La mañana en la cima del monte Sina nos despertó con su luz suave y apenas perceptible. Fuimos a visitar a los beduinos. Todavía faltan 2 horas para el amanecer. Necesitamos dormir antes del empujón final hacia la cima. En la cima del monte Sina, en el corazón de la cresta donde se unen el cielo y la tierra, los beduinos crearon su acogedor refugio. Una cabaña construida con materiales simples, pero llena de una atmósfera de hospitalidad pagada y el espíritu de siglos. La cabaña de estos beduinos, construida con cartón, piedras y madera, como un refugio mágico creado por las manos, nos dio la oportunidad de dormir.
Las paredes modestas, decoradas con alfombras brillantes y motivos nacionales, personifican las tradiciones y la historia de este pueblo único. Dentro de la cabaña, donde hace un poco más de calor que afuera, el fuego del quemador de gas beduino de una bombona de gas florece como una flor azul, aportando un poco de calidez y consuelo militar. Los beduinos, cuidadosamente vestidos con sus túnicas tradicionales, preparan té y extienden mantas de lana de camello para demostrar su artesana y ofrecer a los huéspedes una noche cálida bajo las estrellas. Pero todo Aku vale la pena. Fuera de la ventana habitante a una imagen increíble, montañas interminables, cubiertas por un ligero manto de luz antes del amanecer, y el cielo negro fue coloreado gradualmente por los reflejos del amanecer. Nos quedamos dormidos bajo las mantas durante 2 horas. Sin embargo, lograron enfriarse considerablemente y congelarse hasta los huesos, de modo que les castañeteaban los dientes. Pero tan pronto como pisamos el suelo de tablas de madera después de dormir y salimos, sentimos el soplo del viento FRO que antes habitante ha penetrado por cada grieta de las paredes. Acá mucho FRO en la cima de la montaña, y solo un calentador de agua a gas en la esquina de la habitación era nuestro único aliado en la lucha contra este FRO glacial. El baño de la calle nos congeló bien. El quemador de gas pertenece a otro beduino que tiene un pequeño negocio Aku con sus hermanos. Un beduino vende mantas, té, café, bocadillos y agua. Las paredes de madera de esta casa se estaban agrietando por la escarcha, creando una melodía, como si las antiguas montañas hablaran entre sí. Nos envolvimos en mantas de camello para protegernos del FRO y nos reunimos alrededor de la única fuente de calor. El beduino, comerciante y dueño de esta casa, fumaba con destreza una pipa de agua cerca del calentador de agua a gas, como si fuera lo más natural que se puede hacer en la montaña sagrada. La temperatura en la habitación no superó los 5 grados más, pero nuestros corazones se llenaron de aventuras. Subir a la cima del monte Sina a una altura de 2.285 metros significó encontrar nuevos horizontes y caminos inexplorados que podrán conducirnos hacia el futuro. Y cada momento en este refugio beduino de madera se convirtió en parte de nuestra inolvidable historia. La luz del amanecer penetró las altas cumbres del monte Sina, como si una lenta sínfona de la naturaleza iniciara su ascenso. El brillo del rosa, el naranja y el oro convirtió las rocas en majestuosas pinturas, revelando secretos que se remontan a los años más antiguos. Estas estructuras de granito, formadas en una etapa tarda de la evolución de los escudos árabe-nubios, no solo eran la base sólida de la tierra, sino también la evidencia de la danza milenaria de las fuerzas naturales. El complejo de anillos del monte Sina, formado por granitos alcalinos, rocas volcánicas y una variedad de otras formaciones rocosas, parece contar una historia a lo largo de siglos y milenios. Con el telón de fondo de majestuosas rocas, la luz del amanecer convirtió cada grieta en un pintoresco cañón y cada cornisa en un teatro de increíbles formas y sombras. El carácter de las rocas expuestas, desde cienogranito hasta granito feldespático alcalino, creó complejas composiciones de colores y texturas, como si un artista de gran escala estuviera pintando la naturaleza misma. El monte Sina, como un magnífico volumen de historia, abre a sus páginas con cada rayo del sol naciente, permitiéndote sumergirte en sus majestuosas y misteriosas profundidades. Mi corazón da un vuelco cuando mis ojos se encuentran con los picos rebeldes del monte Sina y me doy cuenta de que este ascenso se convertirá en una especie de hilo conductor a través del tiempo y las dimensiones espirituales. Al mirar estos poderosos salientes, comprendo que estoy pisando la misma tierra santa donde, según la leyenda, Dios dio a Moisés los mandamientos indiscutibles. Aku estamos. En la cima del monte Moisés se encuentra la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad y una pequeña mezquita, construida un poco más tarde. La mezquita siempre está abierta, a diferencia de un templo cerrado. Como dije antes, al norte de la iglesia debajo de la roca hay una pequeña cueva donde, según la Biblia, Moisés se escondió durante 40 días y 40 noches. En general, los cristianos han peregrinado al monte Sina desde la antigüedad.
En las últimas décadas, cada día suben a la montaña desde varias decenas hasta varios cientos de personas, peregrinos y, sobre todo, turistas que vienen principalmente de la localidad de Sharm el-Sheikh. Desde el monasterio de Santa Catalina hay dos caminos hasta la cima, uno corto y otro largo, que se conectan cerca de la cima. El sendero corto es mucho más empinado y difícil, es un camino tradicional monástico y de peregrinación. Tiene aproximadamente 3100 escalones y solo es accesible a pie durante el día, pasando directamente por la iglesia del profeta Elás y la capilla de la Virgen Mara. El largo sendero es más plano y permite subir casi hasta la cima en camello, algo que los beduinos locales ofrecen a los interesados. A lo largo del largo sendero hay puestos de descanso que venden bebidas calientes, dulces y mantas. La práctica actual de escalar la montaña de noche para ver el amanecer es producto de la industria turística. En este caso, es preferible que el peregrino ascienda de noche por el camino largo y descienda de día por el camino corto. Pero Aku, debes calcular correctamente tu fuerza, porque el descenso por el corto, como el ascenso, es más difícil que por el largo. Todos los templos y capillas ubicados en la montaña suelen estar cerrados. Podrás visitarlos solo después de recibir un acompañante en el monasterio o las llaves mediante un acuerdo especial. La mezquita de arriba está abierta. Por cierto, en el Sina se han conservado unas 113 inscripciones antiguas en armenio y 20 en georgiano. Al elevarme, me convierto en testigo de los caminos centenarios de los peregrinos cristianos, cuyas huellas se remontan al fondo del tiempo. Hoy Aku no solo vienen aquellos que buscan el despertar espiritual, sino también viajeros que entrelazan sus destinos con la cima del monte de Moisés. Paso a paso nos vamos acercando a la mítica cima donde el cielo toca la tierra. Dos caminos conducen a la cima, uno corto y otro largo. Un camino corto, sinuoso y rápido, como el camino de la vida con sus altibajos. Una ruta monástica tradicional que lleva a los viajeros a las alturas paso a paso. Pero hoy la ruta por las escaleras estaba cerrada, como nos dijo el guía beduino. Este sendero solo se puede recorrer a pie, como homenaje al carácter sagrado de la montaña, y hoy se puede montar en camello fácilmente. Ha habido casos de cadas y de turistas comunes y corrientes subiendo a pie. Como comprenderéis, hemos recorrido un largo camino. El Long Trail ofrece una alternativa. Es una pendiente suave. Los camellos que ofrecen los lugareños se convierten en compañeros de muchos, añadiendo un toque de autenticidad al viaje. Se instalan tiendas de campaña a lo largo del sendero, creando raros oasis para la relajación. A lo lejos, el té hierve, el aroma de las bebidas llama. Pero todo esto suele ocurrir en verano. Ahora es un enero brutal y hay pocos turistas. Las estaciones de descanso son como altares temporales donde puedes relajarte mientras comes y socializas. Amigos, ahora estamos descendiendo del monte Sina, montaña famosa. Subimos Aku, como comprenderéis, en enero. Hace mucho frío y viento. Baja temperatura. Pasamos la noche en una cabaña donde viven los beduinos en la cima. En general buena gente. Todo por dinero. Esto es normal en estos lugares. Incluyendo la manta que llevo. Incluso se paga el baño en una caja de madera en la calle. De su boca sale a vapor. El clima es enero. Esa noche estaba muy oscura y fría. Por tanto, bajemos ya de la montaña y miremos las montañas a la luz del día. Pero ahora ya ha llegado el amanecer. Y esto significa que es hora de que bajemos del monte de Moisés. Cada uno pidió su propio deseo en la montaña. Los sirvientes ya habitantes han llegado de la iglesia de Santa Catalina y abrieron la iglesia de la Santísima Trinidad para realizar la oración de la mañana. Estamos empezando a descender de esta montaña helada de enero. Y el recorrido de vuelta es bastante interesante, ya que transcurre íntegramente de día y se pueden ver muchos detalles que quedaron ocultos en la noche cuando subimos durante 3 horas. Debo decir que en el Islam este lugar también es venerado. Por ejemplo, como Nimo, los musulmanes consideran que el profeta Moisés también es su profeta, solo que lo llaman Musa.
Por lo tanto, Jabal Musa está asociado con el profeta islámico Musa, es decir, Moisés. Sé que en el Corán, Musa es venerado como un destacado profeta y mensajero de Dios y la persona mencionada con más frecuencia en el Corán. El nombre de Mus se menciona 136 veces en el Corán y su vida se cuenta con más frecuencia que la de cualquier otro profeta. En particular, existen numerosas referencias a Jabal Musa en el Corán, donde aparece en Tur Saina, Tur Sinin o At-Tur As como en Al-Jabal. Todas estas son montañas locales. En cuanto al valle adyacente de Tuba, se considera Muqaddas, es decir, según los conceptos islámicos, sagrado. Y parte de esta montaña es considerada lugar bendito según las leyes islámicas. Los musulmanes creen que Aku es donde Musa habló con su Señor. Mire cuán cercanas son las historias sobre Moisés en las religiones islámica y cristiana. Según el Corán, Musa, es decir, Moisés, nació en una familia israel. Cuando era niño, lo colocan en una canasta que fluye por el Nilo, y Musa finalmente es descubierto por la esposa del faraón llamada Firaún. La esposa no aparece nombrada en el Corán, pero en la tradición islámica se la llama Asiya. Esta esposa del faraón considera a Musa su hijo adoptivo. Después de alcanzar la mayor de edad, Musa reside en Madián antes de viajar nuevamente a Egipto para amenazar al faraón. Durante su profeca, se dice que Musa realizó muchos milagros y también se dice que habló personalmente con Dios, quien concede a Musa, es decir, Moisés, el título de hablador de Dios. En islámico lo llaman Kalim Allah. El milagro más popular del profeta es que dividió el Mar Rojo con un bastón milagroso proporcionado por Dios. Pero ahora quiero llamar su atención sobre el pozo con el árbol. Este es el pozo de Elás, otro sitio interesante y sagrado en la Peninsula del Sina asociado con el profeta Elás. Este pozo se considera milagroso. Él bebió de él durante su huida de la reina Jezabel. Según la Biblia, Elás, el profeta de Dios, huyó de la reina Jezabel, quien lo buscaba para matarlo. Mientras huía, Elás llegó a este pozo y bebió de él. Además, según la leyenda, Dios envió a Elás a este pozo para que recibiera agua de manera confiable y pasara tiempo preparándose para el culto. El pozo de Elás se encuentra cerca del monasterio de la Santísima Trinidad y de la cueva de Moisés. El lugar tiene un gran significado espiritual para los creyentes que vienen a orar, honrar la memoria del profeta Elás y buscar inspiración espiritual. El pozo de Elás también es un lugar de peregrinación popular y su agua se considera bendita. Hasta el día de hoy, el pozo sirve como recordatorio de la fuente espiritual y la historia sagrada de este lugar. Sigue atrayendo a viajeros y creyentes que buscan en él enriquecimiento espiritual. Según la teología islámica, todos los musulmanes deben creer en cada profeta y mensajero de Dios, incluido Musa, es decir, Moisés, y su hermano Harún. La vida de Musa generalmente se considera un paralelo espiritual con la vida de Mahoma, y los musulmanes creen que muchos aspectos de la vida de los dos hombres son comunes. La literatura islámica también describe una conexión paralela entre su gente y los incidentes que ocurrieron durante su vida. Por ejemplo, el éxodo de los israelitas del antiguo Egipto se considera de naturaleza similar a la migración de Mahoma y sus seguidores de la Meca a Medina, ya que ambos acontecimientos se desarrollaron en medio de la persecución. Luego, los israelíes fueron perseguidos por los antiguos egipcios y los primeros musulmanes por los mecanos, es decir, los habitantes de la Meca, respectivamente. Las revelaciones de Musa como los 10 mandamientos, que forman parte del contenido de la Torá y son centrales para las religiones abrahámicas del judaísmo y el cristianismo, también se reflejan en el Islam. En consecuencia, los judíos y cristianos son designados por los musulmanes como pueblo del libro. Musa, es decir, Moisés, también es venerado en la literatura islámica, que relata incidentes de su vida y milagros que se le atribuyen en el Corán y los hadith, como sus conversaciones directas con Dios. El sol, como un artista dorado, acariciaba las cimas del monte Sina con su luz pristina, despertando la belleza volcánica de este pedazo de tierra sagrado. Bajamos por el sinuoso camino que se extenda ante nosotros, como un hilo conductor en un mundo rodeado de imágenes gránticas de los elementos. El beduino Jamil, nuestro guía, caminaba delante de nosotros con una confianza invisible, como si conociera cada piedra de este antiguo lugar.
Las montañas descansaban en el abrazo dorado de los rayos del sol, y a esta luz del día las piedras, como congeladas en la danza del tiempo, florecan en tonos multicolores. La magia se reflejaba en cada grieta, como si fuerzas desconocidas les estuvieran dando luz propia. A medida que descendamos, el calor se hace cada vez más notorio y decidimos liberar nuestro cuerpo del exceso de ropa. Las montañas se extendan delante, como un paisaje de otro planeta. Las rocas volcánicas, conquistadas por el tiempo, fueron sorprendentes. De repente, se abrió ante nosotros otro paisaje de flujos subaéreos y antiguas erupciones volcánicas. Mire estas fotos cuando el monte Sina está cubierto de nieve. Vaya, no puede ser. ¿Y esta nieve solo está en la cima? No, él está en todas partes, Aku. Cuando cae nieve, Aku, todo se cubre de nieve blanca. Puede permanecer Aku durante varios días y no derretirse. Oh, vaya. Maravilloso. Y rara vez sucede que caiga nieve y se derrita inmediatamente. La nieve suele permanecer durante una semana, tal vez luego se derrita. Y ese camino que sube a la montaña. ¿Qué hay? Hola, hay una celda de monjes. Puaj. ¿Y cómo llegar? ¿Es posible ir por tu cuenta? Ese tú puedes. Pero hoy todo está cerrado. Todavía hay muchas cuevas, Aku. Vi muchas cuevas en estos lugares del mapa. Y hay muchas casas para ermitaños cristianos. Todas estas son celdas de monjes. ¿Realmente viven hoy los monjes permanentemente? No, en realidad abren sus cabañas cuando llega Semana Santa. Luego se abren las celdas de los monjes y hoy se celebran los servicios. Pero hoy normalmente todo está cerrado. Bien, gracias, ahora está claro. Pero los senderos, Aku, son muy estrechos en las montañas. Los caminos son estrechos. El pórfido subvolcánico, es decir, la piedra local de la que se componen parcialmente las montañas, mostró su historia en cada grieta y protuberancia. Las montañas del Sina se convirtieron en un paisaje mágico, como si estuviéramos en una expedición al desconocido planeta Marte, donde el tiempo y el espacio no existen. Descendiendo por el sendero, fuimos testigos de cómo cada piedra, cada roca, cada grieta de estas montañas eran testigos vivos de la antigüedad, millones de años más vieja que nosotros. Toda la escena parezca una cautivadora danza del tiempo bajo el resplandor de la luz del sol. Mirando las fotos en su teléfono, Jamil sugirió delicadamente mirar el monte Sina bajo una luz diferente, con un traje blanco como la nieve cubierto por una ligera capa de nieve. En su teléfono, estas imágenes revelaron una nueva dimensión de este rincón sagrado, como si las montañas hubieran tocado momentos de la eternidad. Al sumergirse en una conversación sobre las celdas de los ermitaños, Jamil reveló los secretos de la vida monástica en estos lugares apartados. Jamil enfatizó que el monte Sina no son solo laderas de piedra, sino un lugar donde cada piedra, cada célula, cada huella en la nieve es sagrada. Jamil vive Aku desde hace más de 30 años y cada vez queda cautivado por estas montañas con su belleza. Aku, entre los picos de granito, se encuentra el rico patrimonio del cristianismo, como las páginas de un libro antiguo pasadas por el tiempo. Amigos, debo resumir nuestro ascenso nocturno al monte Sina. Fue una subida a la montaña única e irrepetible. ¿Qué puedo decir después del ascenso? Me gustaría que evaluaras tu fuerza, ya que se necesitan más de 3 horas para subir. Durante este tiempo, es poco probable que se congele al moverse. Pero recuerda que Aku hace mucho frío en invierno. Por tanto, lleva más ropa de abrigo, mucha lana y chaquetas de plumas. La ropa abrigada definitivamente será útil a Aku. Los suéteres abrigados también serán útiles a Aku. O en la cima, puedes alquilar una manta de camello a un beduino local por dinero. El alquiler cuesta 100 libras egipcias. Pero recuerda que sus cabañas no tienen buena calefacción y en invierno podrás refrescarte y congelarte mientras esperas el amanecer. Ahora sale el sol y todo está bien, incluso hace calor. Es maravilloso cuando el sol ilumina el camino y seguimos adelante. Ahora nos acercamos a la iglesia de Santa Catalina. Esta es una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Aku, hay un campamento de camellos. Digamos que se trata de una empresa de taxis en camello. Concluyamos esto con este vídeo. Con esto nos despediremos. Mira otros episodios en mi canal y apoya el canal con tu donación. Y nos vemos en futuros episodios del canal. Pues bien, nos acercamos a la iglesia de Santa Catalina a la luz del día. Permítanme recordarles que este templo es uno de los monasterios cristianos en funcionamiento continuo más antiguos del mundo. Fundada en el siglo IV en el centro de la peninsula del Sina, al pie del monte Sina, Monte Horeb, a una altitud de 1570 metros sobre el nivel del mar. El edificio fortificado del monasterio fue construido por orden del emperador bizantino Justiniano en el siglo VI. Los habitantes del monasterio hoy son principalmente griegos de fe ortodoxa. Inicialmente, este templo se llamaba Monasterio de la Transfiguración o Monasterio de la Zarza Ardiente.
y desde el siglo XI, en relación con la expansión de la veneración de Santa Catalina de Alejandera, cuyas reliquias fueron encontradas por los monjes del Sina en el siglo VIII, el monasterio recibió un nuevo nombre: Monasterio de Santa Catalina. Ya en 2002, el complejo del monasterio fue incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial. Bueno, entonces nuestra historia realmente llega a su fin. Nos despedimos de nuestro beduino y nos dirigimos al coche de nuestro conductor, que tardó unas 4 horas hasta Sharm el Sheikh por las carreteras del Sina. Y los paisajes egipcios aparecen a través de las ventanas. Fuera de las ventanillas del coche, las montañas de la Peninsula del Sina pasaban lentamente, como antiguos guardianes arenosos del tiempo, envueltos en el manto de la luz del día. El conductor árabe local, maniobrando fácilmente por las carreteras sinuosas, puso su música árabe favorita y, con este acompañamiento musical de la cultura nacional, pensamos en el final del viaje. De repente, una fuerte melodía de música árabe se escuchó a través de los parlantes, llenando el salón con los sonidos del este. El conductor, con visible placer, puso la música aún más fuerte, en la que se pueda escuchar el brillo de un excitante océano de notas árabes. Era el sonido de la Peninsula del Sina, donde cada nota hacía eco de la historia de la antigüedad y la belleza de la naturaleza. En este lugar, donde los lugares sagrados del cristianismo y el islam están estrechamente entrelazados, la música creó un puente invisible entre las creencias. El conductor, que habla bien ruso, explicó que en estas montañas, se pueden encontrar en cada detalle las huellas de una comunidad de fe. Dijo que los profetas, al ser figuras importantes tanto del islam como del cristianismo, se convierten en un puente entre dos culturas y un vínculo en el diálogo de los creyentes. A lo largo del camino, los beduinos ofrecen excursiones a santuarios cristianos, como si se encontraran en un refugio hospitalario de diferentes religiones y culturas. Toda la complejidad de este lugar se transformó en un asombroso caleidoscopio de descubrimientos culturales y religiosos. Las montañas de la Peninsula del Sina, acompañadas por la música de Oriente, se convirtieron no solo en un colorido telón de fondo para el viaje, sino también en un escenario vivo donde historias centenarias se fusionaron, creando un momento único en el tiempo. El cristianismo y el islam definitivamente se han unido, en algún lugar sobre una base comercial, en algún lugar sobre una base histórica. Este viaje nos dejó huella. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y escribir tu comentario. Entra a mi canal y mira otros videos. Creo que lo encontrarás interesante. Y nos vemos en nuevos lanzamientos. Nos vemos.